Gracias.
las calles de muchas ciudades están vacías. Y la gente solo sale de su casa a comprar. Otros lo piden y se lo llevan a la puerta. Pero la gente no sale porque tiene miedo. ¿Y por qué? Porque el virus ya cruzó la frontera. Está en México, está en Brasil, en Estados Unidos, en Italia, en España. ¿Quiénes son la gente que nos visitan a nosotros? Son esa gente. Esa gente son de nosotros. Esa gente nos ama a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos vienen cada año donde nosotros. Y cuando tú sales de un lugar a otro, tú llevas de lo que tienes. ¿O no es así? Y si tú tienes el virus, ¿qué es lo que tú vas a llevar? Tú vas a traer el virus. ¿Sabes cuál es el problema del virus? Que se oculta por 15 días. Y tú estás sano hasta que él se incuba y crece dentro de ti y te mata. La iglesia está vacía hoy. Las iglesias en China, la gente no iba porque le tiene miedo al gobierno, pues está prohibido. Allí no hay libertad de culto, pues un país comunista es una dictadura. Pero la gente está corriendo a las iglesias. Y el evangelio está creciendo. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo los hermanos van a venir a la iglesia? ¿A qué costo los vecinos van a venir a la iglesia? ¿Cuál es el precio que hay que pagar? Vi en Milán, Italia, presentaron los supermercados. No hay comida en los supermercados, la gente se la llevó. Usted ve que la sirena está repleta de comida. Sencillo. El Bravo, el Jumbo, la cadena, por mencionar, los que quedan cerca de nosotros. Si anuncian hoy que mañana viene un ciclón, todos los tramos quedan vacíos. Y usted va a tener que hacer una fila para conseguir arroz, azúcar, leche, combustible. Pero hoy estamos rezagados, pudiendo tener cosas de esas que no se la llevan. Yo sigo creyéndole a Dios que este es el año de la provisión. Aunque venga el coronavirus, o venga sin corona, o venga como quiera venir, este es el año de la provisión. Y ese cuarto se va a llenar de alimento antes de que venga el coronavirus. Ahí tiene que haber arroz, ahí tiene que haber aceite, ahí tiene que haber azúcar, ahí tiene que haber leche. Así que lo que usted vaya a traer, miren la fecha de vencimiento. Porque ¿qué fue lo que José hizo en Egipto? ¿Qué fue lo que hizo grande Egipto? Después de 7 años de hambre. Lo que guardó José. ¿Y qué fue lo que hizo grande a José? La obediencia lo hizo grande. Él cumplió con la asignación. La obediencia es la que te va a llevar donde Dios quiere posicionarte. Entonces, vamos a leer la Biblia. En Ruth, vaya al libro de Ruth, capítulo 3 y versículo 3. Vamos a estar de pie para honrar la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: te lavarás, pues,
y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió. ¿Qué fue lo que respondió? Vamos, ¿qué fue lo que respondió? Haré todo lo que tú me mandes. Eso respondió ella. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Puede sentarse. No siente la alabanza. Es como una paradoja donde cuando empieza este libro de Ruth, dice que el esposo de Noemí salió de Belén y se fue a esta ciudad, y él se fue porque en Belén no había pan. Porque es una paradoja, porque Belén significa casa de pan. Y ahora hay que salir de la casa del pan, porque no hay pan en la casa. Y vamos a otro lugar que no significa casa de pan, porque aparentemente allí hay pan. Salimos de la casa del pan para no morir, pero entonces cuando llegamos a la casa donde supuestamente hay pan, se muere el esposo y se mueren los hijos. No se murieron de hambre, parece que encontraron pan, pero murieron. Y de repente, antes de morir, se casan los hijos, violando un estatuto que dice que no debían casarse los israelitas con las naciones vecinas, con los amalecitas y con otras naciones, ni con moabitas. De ningún lado podían tomar mujeres, sino que debían tomar mujeres de las hijas de los hijos de Israel. Ellos se enamoraron allí de dos jóvenes y se casaron con ellas, y de repente las jóvenes quedan viudas, al igual que la suegra. La suegra dice: se me murió el esposo y se me murieron los hijos. Ustedes están aquí, pero ustedes son jóvenes. Había una ley que si el joven que se casaba moría, el joven más joven, el que no se había casado, tenía que casarse con la mujer del hermano que murió, con su cuñada. Esto es, si él no había dejado hijos. Era fuerte la situación, porque había que levantarle descendencia al hermano que murió. Noemí le dice: ya no tengo más hijos, ni tengo edad para tener hijos, y si aún fuera así, ustedes no van a esperar a esos hijos para casarse con ellos, para levantarle descendencia a sus esposos que murieron. Váyanse a la casa de su padre, le doy carta de divorcio para que se vayan, para que ustedes busquen marido y se casen con ellos. Vuélvanse a sus dioses. Y dice que Orfa volvió a la casa de sus padres, pero Ruth no quiere volver. Noemí insiste y le dice: vete. Ella dice: no me iré, pero no tengo nada que darte. Y dice: no me importa, contigo me quedo, y donde tú vayas yo iré, y donde tú duermas yo dormiré, y donde tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Lo que tú adores yo lo voy a adorar. No te dejaré ir sola. Y a veces las cosas chocan
Y sencillamente todo esto pasó por algo. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué me pasó esto a mí? Por algo. Todo pasa por algo y para un propósito. De repente, lo que pasó fue que Dios estaba armando un rompecabezas. ¿Cuántos han armado rompecabezas? ¿Y a cuántos se le ha perdido una pieza? ¿Y cómo usted se siente cuando ya está todo armado y usted ve que le falta la más importante? A uno como que le da y uno busca por debajo de todos lados. Tengo que encontrar las piezas porque hasta que usted no encuentre la pieza usted no puede decir que lo logró. Dios estaba armando un rompecabezas y dijo, voy a empezar por la casa de Elimelech y voy a armar mi rompecabezas. Pero para armar el rompecabezas, me imagino que cuando se hace el dibujo, porque es como un dibujo, ¿verdad? O un diseño de una ciudad o de una casa, se prepara un material, pero para luego cortar las piezas hay que sacar pedazos, hay que separar el desperdicio. ¿Cuánto me sigue? De repente Dios tiene ya preparado el diseño y dice, ahora tengo que sacar pedazos. Dios viene al man de rompecabezas desde allá arriba. Pues no sé cuánto han leído la historia de Jacob. No sé cuánto han leído la historia de Jericó. ¿Alguien la leyó, la historia de Jericó? Donde Moisés envió Josué envió unos espías a Jericó para vigilar la ciudad, para conocer la tierra que iban a conquistar y para ver todo lo que había en la ciudad. Y de repente Dios empieza a armar el rompecabezas por ahí. Pero antes de eso, Dios armó el rompecabezas allá en la descendencia de Judá. Dice que los hijos de Judá empezaron a casarse y hubo uno de ellos que se casó con Tamar. Tamar era una muchacha que no era judía, ni descendencia judía. Y de repente el esposo de Tamar muere y le dan al hermano para que le levante descendencia al que murió. El primero Dios lo mató porque era malo. Y el segundo pues también era malo. ¿Cómo es que un hombre bueno de promesa tiene dos hijos que son malos? Y Dios tiene que matárselo. El primero no pudo levantar descendencia. El segundo decidió casarse con la viuda, pero dijo, no le daré descendencia a mi hermano. Me voy a llevar la reputación de los ancianos, el respeto de la gente, la consideración de la familia, pero no le daré descendencia. Esta es una actitud malvada. Y Dios le estaba mirando. Cuando tenía que llegarse a la esposa, hacía algo extraño ahí que a Dios no le gustó para nada. Y dice que Dios lo mató por la iniquidad. ¿Qué pasa? Que Judá tenía un tercer hijo y le dice a la muchacha, quédate ahí solterita, viuda, hasta que el muchacho crezca y cuando esté en edad de casarse te lo daré como esposo. Yo entiendo a Judá y entiendo a su esposa. Si esta mujer ya me mató dos hijos, porque ellos no veían que era Dios que lo mataba, sino que ellos veían que era ella la que tenía la mala suerte de matar a los hombres con los que se casaban. De repente dice Judá, no le daré a mi tercer hijo para que me lo mate. Y dice la esposa, yo estoy de acuerdo, no se lo dé. De repente le dicen a Tamar que ya el muchacho está en edad de casarse y que el suegro decidió no dárselo para que se case. Y dice ya, no me voy a morir viuda en la casa de mi padre y sola. Tengo que buscar una descendencia. Pero el problema es que Dios estaba armando un rompecabezas y ella era una de esas piezas, hermano. Y de repente dice que se disfrazó de prostituta y se dio cuenta que el suegro iba subiendo por una ciudad y hizo algo terrible. Engañó al suegro y se acostó con él. Y se embarazó. Y le dijo, no tengo dinero, no llevo nada. Yo no entiendo a Dios. ¿Alguien ha entendido a Dios? El problema es que yo trataba de entender a Dios y de armar rompecabezas y Dios me dijo que Él no está para entenderlo, sino para obedecerlo. Y de repente se llega al suegro, lo engaña, le quita el sello
cada hombre llevaba su sello de familia que lo identificaba. Hoy llevamos una cédula, ellos llevaban un sello, llevaban un bastón que tenía la historia, la genealogía de la familia, y de repente le dice, como no tiene que pagarme, me manda un cabrito después, yo lo esperaré aquí, pero dame tu sello y dame tu vara y dame no sé qué otra cosa le quitó, y cuando tú me envíes lo que me prometiste, entonces yo te devuelvo tu pertenencia. Cuando el hombre envió a pagarle, no la encontraron, y cuando preguntaron por la prostituta de la entrada de la ciudad, dijeron, ahí nunca ha habido prostituta, y le devolvieron al hombre su premio, y ella se fue a su casa y guardó las prendas. Como a los 3 meses ya las panzas empiezan a crecer, y las de ella tenía 2 muchachos dentro. Van y le dicen al suegro, Tamar ha cometido adulterio, está embarazada, y él dijo, esta es la oportunidad de deshacerse de ella, porque no le daré a mi hijo, la vamos a quemar porque ha sido adúltera. Era esa la ley, el que adulteraba lo quemaban o lo lapidaban. Y de repente, cuando ella llega, que ya la llevan para la hoguera, ella arrojó la vara, arrojó el sello y arrojó las pertenencias y dijo, del varón de quien son estos instrumentos estoy embarazada. Y el varón era el primero que tenía su piedra en la mano o la antorcha para pegarle candela. Cuando vieron, se dieron cuenta que era de él, el hombre se avergonzó y dijo, ella es más justa que yo, porque le prometí a mi hijo y no se lo di. Ella parió 2 muchachos a Judá, y ahí siguió la descendencia. De repente pasan 400 años, 430 me parece que fueron, y hay que entrar a Jericó, y Dios sigue armando el rompecabezas. Hay que entrar a Jericó, y cuando entran los espías a Jericó, el rey de la ciudad se da cuenta que entraron los israelitas, empiezan a seguirlo, y están parados en el mesón donde hay prostitución, allí dice, y allí había una mujer llamada Rahab. Esta mujer, ellos le hablaron de lo que Dios había hecho en Egipto, y ahí lo sabían, y estaban todos temblando de miedo, porque sabían que Dios había entregado la ciudad en manos de Israel. Y dice que hicieron un pacto con Rahab, que era una prostituta, y aquí hay otra pieza de rompecabezas. Una que cometió incesto con el suegro, y una que es prostituta. Aquí Dios tiene 2 piezas de rompecabezas. Ahora Dios se mueve y de repente pasan los años. Hay 2 piezas, pero faltan. Falta otra pieza. Y Dios dice, ¿y qué hago? Dios hizo que Elimelech se moviera de Belén a Moab, porque allí había una pieza que se llamaba Ruth. Y no importa dónde esté la pieza, Dios la va a traer. Aquí Dios va a traer piezas de todos lados, de cada país, de cada ciudad del país. Aquí van a venir gente a congregarse hasta de Santiago, hermano, de los pueblos lejanos. Aquí ellos van a llegar a que sea una vez al mes. ¿Cuándo? No sé. Pero Dios lo va a traer. Y de repente Dios corta al esposo y a los hijos y a la nuera con cuñada. Y aquí llegamos. Dice Noemí, yo voy para Belén, para mi casa. Y dice Ruth, y yo también voy para Belén, para mi casa y para donde mi Dios. Y Noemí le dice, quédate. Y dice, no lo intentes, que no me convencerá. Donde te entierren a ti me van a meter a mí, porque tu sepulcro será mi sepulcro. ¡Qué determinación! Y ella no le quedó de otra que llegar. Cuando llegó a la ciudad, dice que empezaron a llamar a Noemí, y ella decía, no me llamen Noemí, llámenme Mara. ¿Qué significa Noemí? ¿Y qué significa Mara? Noemí significa placentera, una mujer alegre. Y Mara significa amargura, una mujer amarga. Llámenme Mara porque Dios me ha quitado todo. Ella se lo achacó a Dios.
Y hoy yo también se lo estoy achacando a Dios, porque llega un momento donde Dios lo hace a propósito. Porque si no es así, no hay manera de que usted entre. Y qué bueno que Cristina me ayudaba a predicar. Porque hay algo que Dios quiere que nosotros hagamos y se llama obediencia. Cuando nosotros adoptemos el lenguaje del cielo, vamos a parecernos a Dios. Ayer me decía Jaime, tío, mire, Isaac dijo una mala palabra. Y yo le dije a él, digo, ¿tú sabes lo que pasa a mí? ¿Tú sabes por qué los perros ladran? Dice, sí, porque los papás ladran. Digo, exacto. Los perritos ladran porque los papás ladran. Si los papás de los perritos hablaran, ¿qué usted cree que van a hacer los perritos? Hablaran. Digo, en esta casa no se dicen malas palabras, ni palabras feas. Pero lo que el enemigo quiere, quitarnos la identidad, diciéndole a los de afuera que esas palabras las damos aquí. Entonces te están ladrando lo que nosotros no le enseñamos. Porque ellos están recogiendo de lo de afuera. Usted tiene que hablar lo que se habla aquí adentro. Usted tiene que hablar lo que habla Dios. Si usted es hijo de Dios, parezcase a Dios. Hable como Dios, actúe como Dios, piense como Dios. Entonces, de repente, si escuchan a los hijos del cristiano hablando cosas feas, ¿qué es lo que va a pensar la gente? ¿Quiénes son los que instruyen? Son los padres. Pero muchas veces, lamentablemente, no adoptan el lenguaje de los padres, adoptan el lenguaje del televisor, adoptan el lenguaje del colegio, de los amiguitos, adoptan el lenguaje de su personaje favorito, y Dios quiere que adoptemos el lenguaje de él. Y parece que Ruth adoptó el lenguaje de Noemí, y adoptó el lenguaje de Elimelech, y adoptó el lenguaje de Malón y de Kelión, y adoptó el lenguaje de su gente. Por eso dijo, yo me voy con usted, me gusta su lenguaje, me gusta su carácter, me gusta su actitud, me gusta su obediencia, me gusta la vida que usted está viviendo. Cuando nosotros logremos eso, que la gente quiera irse con nosotros porque le gusta la manera en la que nosotros nos comportamos, entonces ni siquiera vamos a tener que predicar, porque ellos van a venir, porque hay un ejemplo. Amén, gloria. De repente entran a la ciudad y dicen, yo soy una mujer amargada. Lo que ella no sabía, que su amargura tenía solución, porque el azúcar iba detrás de ella, que se llamaba Noemí. Gloria a Dios. Sí, Noemí era era el azúcar de Noemí. Ella se puso nombre y dijo, me llamo Mara. Y Dios dijo, y te llamarás Noemí de nuevo, porque yo traigo un azúcar detrás de ti que se llama Ruth, que te va a obedecer, que te va a honrar y que va a hacer todo lo que tú le digas. Y de repente ella le señaló y le dijo, vete a la era a recoger, vete. Había una ley en la cosecha, y es que debían dejar caer grano para que los que no tenían nada fueran a recoger al campo. Esa ley debería quedarse, porque hay gente que se lo llevan todo, pero no se podía. Cuando usted estaba cogiendo la cosecha, usted tenía que dejar caer grano. En otras palabras, usted cortó un racimo de guineo, usted tenía que dejar caer 2 o 3 guineos, o una mano de guineo, y dejarla ahí como que no cayó nada, porque detrás venían gente que no tenían nada y iban a recoger eso para ellos sobrevivir. Y de repente Noemí, él la envía y ella se va al campo de Boaz. Boaz era otra pieza de rompecabezas, pero esa estaban seguras. Y entonces las instrucciones que leí son importantes. ¿Quién la tiene? ¿Alguien guardó la cita bíblica? Los que guardan el mensaje, porque la mayoría ya se le olvidó lo que predicamos el domingo. No dijeron amén, pero si hay una retroalimentación, yo sé que se le olvidó. Y lo voy a repetir, dice, te lavarás. ¿Qué es lo que iba a hacer?
El primer mandato, te lavará. Dios no quiere nada con gente sucia. Dios no quiere nada con la suciedad. Dios es limpio. ¿Cuántos son limpios? E higiénico. Dios es higiénico. Te lavarás. Pues, y te ungirás. Te ungirá. Ese es el segundo mandato. Si te lava, te unge. Hay gente que se baña de perfume sin bañarse. Eso huele horrible. Porque hay una mezcla de olores desagradables. Y aquí le dice, primero te lavas y luego te unge, viene de ungüento, te vas a ungir con perfume o con aceite, pero te unge, porque delante del propósito al que te voy a enviar, no puede ir como quiera. Y dice, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era más, no te darás a conocer al varón. Yo no entiendo. Cada quien tiene una ropa para ir al trabajo. A esta mujer le dijeron que se bañara, que se ungiera y que se vistiera bien bonita para ir a recoger grano de lo que caía. ¿Cuál era el propósito? Hay momentos donde pasamos desapercibidos, pero hay momentos donde ya Dios no quiere que usted pase desapercibido ni desapercibida. Si usted va vestido como los demás, usted es una persona común, pero cuando usted se levanta del polvo y se viste su ropa hermosa y se pone su perfume caro si lo tiene, y si no tiene perfume, agarre un poquito del aceite de la unción y Dios le va a dar la gracia y el olor que usted necesita. De repente la mujer llega más hermosa que toda y bien cambiada, y me sorprende porque ella le dice, no te dará a conocer al varón. ¿Y para qué te vas a dar a conocer? No es necesario tu presentación, pues tu apariencia lo dice todo. Pero lo más importante allí no era lo limpia que estaba, ni lo olorosa que estaba, ni lo cambiada que estaba, sino la obediencia que llevaba. La obediencia mueve el trono de Dios. ¿Cuánto han obedecido alguna vez? Póngase sobre sus pies. Denle un aplauso al Señor. Gracias, pueden sentarse. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Les costó algo eso? Obedecieron. El que no se puso de pie, no obedeció. El que no aplaudió, no obedeció. Así de simple. Entonces, si Dios hubiese tenido un premio para los obedientes, ustedes se lo llevan. Porque el obediente no cuestiona. Es una de las reglas de la milicia. Cuando usted va allí como cadete, lo primero que le dicen, usted tiene que obedecer sin hacer preguntas. Usted no puede cuestionar al superior. Deme 50 lagartijas. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Porque yo lo ordené. Usted lo que tiene que tirarse y empezar que nada más llegue a 3. Pero obedeció. Disciplina es uno de los reglamentos. Si usted no es disciplinado, usted vive preso. Porque si son a las 10 la hora de entrada y usted llega a las 10:15, pregunte cuál es el cuarto donde usted se va a meter si el jefe suyo está de mal humor. Porque hay jefes que lo trancan, tránquese ahí. Y vuelve y llega tarde, tránquese ahí otra vez. 10 días ahí preso, 3 días preso. Son radicales esa gente. ¿O no es así, hermana Trigi? Maribel.
por 2 minutos tarde. Ah, no. No. Tránquese, ¿por qué? ¿Qué por qué? Mire, eran 10 días, ahora coja 20 por ese por qué. Ah, por eso hay que obedecer sin hacer preguntas. Usted ve, hay que obedecerle a Dios sin estar cuestionando. ¿Y por qué me llamó a mí? ¿Y por qué me pusieron a mí? ¿Y por qué me eligió a mí? Olvídese de los por qué, porque eso es por qué lo que hace alejarlo a usted del propósito y de la bendición de Dios. Cuando Noemí vio la obediencia de Ruth, estaba contenta. Le dijo, no te di a conocer al hombre, espera que busque un lugar en la era, allí en el campo, y cuando él se acueste, ve a los pies de él, descúbrele los pies y acuéstate ahí. ¿Cuál era el propósito? Entrarla a ella en el rompecabezas. Las piezas tienen que ser obedientes. Entonces, Dios tiene un sistema, hermano, que cuando pasa algo usted lo llama o le envían un WhatsApp. ¿No es así? Si pasa un accidente te llaman. Y mira, le pasó un accidente a tu primo, a tu tío, a tu sobrino, que Dios los guarde a todos y te llaman. ¿Sabe cuál es el sistema de Dios? Que a nosotros nos llaman después que pasan las cosas. Dios nos llama antes de que pasen. Dios te llama, mira, o te presenta un sueño, una revelación, y de repente tú ves que un familiar está envuelto en un accidente o en un problema, y tú te levantas espantado. Es Dios que te está llamando antes de que pase, para que te ponga en la brecha, para que interceda por él, para que no pase. Por eso Dios te llama antes de que pase, para que no pase. ¿Por qué te llama antes? Porque tú puedes evitarlo. Es así. Entonces, tenemos a una obediente aquí, que si usted busca la genealogía de Lucas y la de Mateo, que son las más largas, ahí usted va a encontrar a Ruth y a Boaz. Y dice la genealogía que Ruth y Boaz eran los bisabuelos de quién, del rey David. Allá en Moab, o en Jericó, o en cualquier lado donde Dios tenga una pieza de su rompecabezas, la vaya a buscar. De repente, David tiene su reinado y fue una forma terrible de la manera en que Dios entró la cuarta pieza de rompecabezas. Porque esta pieza estaba casada. ¿Cómo se llamaba la esposa de Uría? Lo que lee en Biblia. Betsabé. Estaba casada con un guardia que era un prosélito. Él no era judío, era un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Un gentil convertido al judaísmo. Se circuncidaba, se bautizaba y adoptaba la fe hebrea. Pertenecía al ejército de David. Era un hombre fiel y un hombre poderoso. De repente David se arma una guerra y David no va a la guerra, se queda en palacio. Y cuando se queda en palacio, se pone a pasear por la azotea del palacio y está mirando a una mujer desprevenida, hermosa y desprevenida. O parece que su baño estaba destechado. El punto es que el rey la vio y era hermosa. Y la mandó a buscar.
Y si el rey te manda a llamar, ¿qué tú tienes que hacer? Decirle no a un rey era la muerte. Ella obedeció. El rey la mandó a buscar y se acostó con ella. Ella tenía a su esposo. Su esposo estaba en la guerra peleando. Y cuando David se da cuenta que ha cometido el error de su vida, la mujer quedó embarazada. Manda a buscar al esposo, le hace una distinción en palacio, lo emborracha y le dice: vete a tu casa a dormir con tu mujer. Y el soldado borracho se quedó en la puerta del palacio y dijo: estamos en tiempo de guerra, no es tiempo de ir a dormir con mujer. Me quedaré cuidando la puerta de la casa de mi señor, de un señor que acababa de cometer adulterio, que acababa de embarazarle a su esposa, pero él no lo sabía, de un señor al que él le era demasiado fiel. Y a Dios le agradaba ese hombre por su fidelidad. ¿Cuántos son fieles? A Dios le agrada la fidelidad. De repente, a la mañana le dicen al rey que el hombre no fue a dormir a su casa. Dice: ¿por qué no fuiste a dormir a tu casa? Digo: porque estamos en guerra y no es correcto que mientras mis compañeros están en la guerra peleando y el rey está aquí y yo vaya a dormir a mi casa y a comer banquete con mi mujer y a beber vino. Eso no es de Dios. El rey escribió una carta, él la selló y se la mandó al general del ejército. ¿Y sabe lo que decía la carta? Mételo a lo más recio de la guerra para que muera. Él llevaba sellada en sus manos su sentencia y murió. Cuando él murió, David mandó a buscar a la viuda y se casó con ella. Qué bueno así. Se quedó todo como que nada pasó en la tierra. Pero en el cielo no fue así. Usted no ha visto cosas que pasan en la tierra que usted las ve que no son buenas y usted dice: pero nadie dijo nada ni hizo nada. Wow, se quedó todo como que nada pasó. Pasó sin pena ni gloria en la tierra. Pero en el cielo no es así. De repente en el cielo pasó que Dios estaba enojado con David y le manda a un profeta y le dice: había un hombre en una ciudad que tenía un montón de ovejas, que era rico y tenía de todo, y le llegó un visitante y el vecino tenía una sola oveja que la había criado con mucha dificultad. Era su tesoro, era su razón de vivir, lo que él tenía. Y a este hombre rico le llegó visita y no quiso matar de sus ovejas y sacrificó la ovejita del vecino. Se la mató y se la dio a los visitantes. ¿Qué podemos hacer con este hombre? ¿Y sabe lo que dijo el rey? Lo mismo que dijo Juan: ese hombre debe morir. Y cuando dijo debe morir, el profeta lo señaló y dijo: ese hombre eres tú. Debe morir. Qué terrible. El hombre cayó de rodillas. Y Dios le dijo: te di vaca, te di oveja, te saqué del campo, te saqué detrás de los bueyes, te puse en la posición que está. Tú podías tomar la mujer que tú quieras de la que están solteras en Israel. ¿Por qué tomaste la mujer de Urías? De un hombre fiel, temeroso. Y esa mujer era la otra pieza del rompecabezas. ¿A qué precio? Dios va a armar su rompecabezas que armó con usted al precio que sea. Si Dios lo llamó, diga: heme aquí. La iglesia debería estar llena de gente, pero cada quien tiene su agenda. Y a veces agenda justificada, pero hay muchas que no tienen justificación. Y qué terrible sería que me corten y dibujen otra pieza simplemente porque yo no quise obedecer. Yo creo que ninguno está aquí porque quiere estar. Estamos aquí por obediencia.
Nadie está aquí porque quiere ser cristiano. Estamos aquí porque queremos salvarnos. ¿O no es así? ¿Tú querías ser cristiano? No. Yo no quería ser cristiano. Pero Dios me llamó. Y me dijo por qué debía ser cristiano. Yo era muy joven cuando Dios me llamó. Y el mundo me dijo 10,000 razones por las que no debía ser cristiano. Pero entonces Dios me dio 100,000 razones por las que debía ser cristiano. Y por eso estoy aquí. En mi casa todos eran católicos. Desde la raíz hasta la rama. Pero yo analicé la vida de todo y la sigo analizando y me di cuenta que la mía es la mejor. En todas las áreas, la mía es la mejor. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Ellos tienen fe, pero no son cristianos. ¿Es lo mismo tener fe que ser cristiano? No. El problema de la fe del que no es cristiano es que es una fe pasajera. Y el cristiano, cuando está enfermo, tú vas y le dices, ¿cómo está? Bien. Aunque esté enfermo. El que no es cristiano, tú vas y le dices, ¿cómo está? ¿Cómo está? Pasándola. Pasándola. ¿Cómo está? El que no es cristiano, ¿cómo está? Entre Boca Chica y La Caleta. Parado porque los pies son grandes. El que no es cristiano, el que es cristiano, aunque se esté yendo a pedazos, bien en victoria. Yo me siento bien. Pero puesta en una cama, no importa, pero estoy bien. Pero te está muriendo, pero Dios me va a sanar. Y si me muero, para Dios me muero. Y si vivo, vivo para Dios. ¿Entiendes? Ese es el lenguaje del cristiano. El coronavirus viene, que venga. Jesús me dijo que por nada me afane y que no le tenga miedo a nada. Si me muero, gloria a Dios. Para testimonio servirá. Entonces, el mundo debe estar de rodillas por el coronavirus, pero la iglesia debe estar de rodillas por Dios, pidiéndole a Dios misericordia por lo que no tienen a Dios. Es ahí que debe estar de rodillas, no lamentándose. No se le rodilla a ningún coronavirus, arrodíllesele a Dios. ¿Qué es el problema? Que muchos se le arrodillan a las circunstancias y nosotros no le arrodillamos a Dios. Ahí está la diferencia. Y Dios armó su rompecabezas. ¿Y saben por qué estamos aquí? Por esas 4 personas que les mencioné. Tamar, Ra, Ru, Besabel. Son las únicas 4 personas gentiles que están en la genealogía de Jesucristo, que es judío. ¿Qué dice esto? Que teníamos derecho a entrar. Porque si a él no le dio vergüenza meter ese tipo de personas, hay una era de una ciudad que Dios rechazó por idólatra. La otra cometió incesto con el suegro. La otra cometió adulterio. Y la otra una ramera. ¿Encontraron redención? Usted que cree que no tiene redención, hay redención en Jesús. No importa lo que haya hecho o lo que usted sea en el momento. Jesús te ofrece redención. Pero hay que ser obediente. La obediencia parece un sacrificio, pero es una bendición. Abraham obedeció a Dios. Y cuando Abraham se levantó, que Dios lo llamó, ¿sabe lo que Dios le dijo a Abraham? En ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra serán benditas en Abraham. Todas las que crean en Dios.
en el Dios de Abraham. ¿Usted me entiende? Entonces, vamos a dejar de cuestionar a Dios y vamos a obedecer. Vamos a predicar este santo evangelio. Dígale a la gente la diferencia en su vida después que oraron por usted. Dígale a la gente cómo se vive con Dios y cómo se vive sin Dios. ¿Cómo se vive sin Dios? Lamentándose, quejándose, inseguridad, temor, miedo, angustia, persecución, sin que nadie lo esté persiguiendo. Todas esas cosas, pesadilla, envidia, rencilla. Sí, pesadilla. ¿A ti no te dan? Felicidades, mi hija. Esa muchacha ahora. Bendecido con su presencia. Santo eres Rey. Gracias, Jesús. Nunca podré pagarte tu muerte, tu sangre. Podré pagarte tu muerte, tu sangre. Nunca voy a olvidar tu amor sin condición, amor que no merezco yo.
Gracias, Jesús, por ese amor merecido que tú le das a la iglesia. Gracias por ese amor inmerecido para la humanidad. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.